El vapor se elevaba del asfalto mientras el Volta Vexor negro de $400,000 permanecía parado en el arcén de la autopista con el capó abierto como una boca hambrienta. Valeria Sterling, heredera de un imperio farmacéutico de 16,000 millones, gesticulaba frenéticamente al teléfono, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en el móvil de platino. «No me importa si tienen que traer al mecánico en helicóptero. Tengo una reunión con el consejo en 2 horas», gritaba ella, ignorando por completo que sus palabras se perdían en el viento. Nadie podía oírla al otro lado de la línea, que se había cortado hacía 20 minutos. Fue entonces cuando una niña de 13 años detuvo su bicicleta oxidada junto al coche de lujo. Luz Medina observó la escena con ojos curiosos, moviendo las manos con gestos fluidos mientras analizaba el problema. Sorda de nacimiento, había desarrollado una sensibilidad especial para las vibraciones y los patrones que otros nunca notarían. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. «¿Qué quieres, mocosa?», se giró bruscamente Valeria con tono cargado de irritación y desdén. «¿No ves que estoy ocupada?». Luz señaló el motor y luego sus oídos, negando con la cabeza. Hizo algunos gestos con las manos, pero Valeria solo puso los ojos en blanco. «Genial, ahora tengo que lidiar con una sordomuda perdida en medio de la nada», murmuró Valeria. «Mira, niña, ve a jugar a otra parte, esto es cosa de adultos». Pero Luz no se movió. En cambio, se acercó al motor y puso la mano sobre el chasis. Vibraciones que solo ella podía detectar. Sus ojos se iluminaron cuando identificó el patrón irregular, un problema en el sistema de refrigeración que cualquier mecánico tardaría horas en diagnosticar. Luz abrió su gastada mochila escolar y sacó un pequeño kit de herramientas que le había dado su abuelo, un mecánico jubilado. Valeria observó incrédula mientras la niña comenzaba a trabajar con precisión quirúrgica, sus pequeñas manos navegando por el complejo motor como si fuera un rompecabezas familiar. «Quita tus sucias manos de mi coche», gritó Valeria, tratando de apartar a Luz. «No tienes ni idea de lo que cuesta». Pero ya era demasiado tarde. Luz había localizado el problema, una pequeña manguera desconectada que estaba provocando un sobrecalentamiento. Con un movimiento delicado, ella la volvió a conectar y realizó algunos ajustes rápidos. El suave rugido del motor volvió a la vida como si nada hubiera pasado. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Valeria se quedó boquiabierta. En 15 minutos, una niña sorda había resuelto un problema que sus mecánicos de élite no habían podido diagnosticar en menos de medio día. «¿Cómo has?», comenzó Valeria, pero se detuvo a notar algo que le heló la sangre. En el cuello de Luz, colgado de un cordón sencillo, había un pequeño medallón plateado, exactamente igual a los que su empresa farmacéutica había distribuido 20 años atrás en un programa experimental en comunidades desfavorecidas. Un programa que Valeria sabía muy bien que había sido cancelado tras complicaciones imprevistas que provocaron la pérdida auditiva permanente de decenas de niños. Luz sonrió inocentemente y saludó con la mano, montándose en su bicicleta para marcharse. Pero Valeria permaneció paralizada, su rostro palideciendo al darse cuenta de que el pasado que ella creía haber enterrado para siempre acababa de regresar en forma de una niña de 13 años con un talento imposible de ignorar. Mientras Luz se alejaba en su bicicleta, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no podía ser solo una coincidencia. 3 días después del encuentro en la carretera, Valeria Sterling no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel medallón. Sentada en su oficina en el piso 52 de Aurora Pharmaceuticals, ella hojeaba nerviosamente los archivos confidenciales del Proyecto Silencio, el programa que su empresa había llevado a cabo 2 décadas atrás en comunidades hispanas y negras bajo el pretexto de vacunación preventiva gratuita. «Señorita Sterling», su asistente entró discretamente. «He localizado a la niña. Luz Medina, 13 años. Vive con sus abuelos en el barrio Río Verde, a unos 40 km de aquí». Valeria sintió que se le revolvió el estómago. Río Verde era precisamente donde habían probado el compuesto experimental que, según los informes internos que ella había leído años después, había causado sordera permanente en 73 niños. El caso había sido silenciado con acuerdos millonarios y amenazas legales a las familias. «Quiero que contrate investigadores privados», ordenó Valeria con la voz ligeramente temblorosa. «Averigua todo sobre esa familia.
Y quiero saber cómo diablos ella puede arreglar máquinas complejas siendo discapacitada. Mientras tanto, Luz llegaba a casa después de otro día en la escuela Jefferson, donde era una de las pocas alumnas sordas en clases regulares. Sus abuelos, Clara y Ricardo Medina, la recibieron con cálidas sonrisas, comunicándose fluentemente en lenguaje de señas. «¿Cómo te ha ido el día, mi estrella?», preguntó Clara con las manos bailando en el aire. «Una mujer rica me ha buscado hoy en la escuela», respondió Luz con el ceño fruncido por la preocupación. «Decía que quería darme una beca para una escuela especial, pero había algo en ella que me incomodaba». Ricardo dejó de arreglar la vieja radio que estaba sobre la mesa de la cocina. ¿Cómo era ella? Pelo rubio, ropa cara, conducía un coche negro enorme. Dijo que había oído hablar de mi talento con las máquinas. Luz dudó, se quedó mirando fijamente el collar de la abuela. A Ricardo se le heló la sangre. 20 años atrás, cuando Luz solo tenía 2 años, unos hombres vestidos de traje habían aparecido en su comunidad prometiendo vacunas gratuitas contra una nueva cepa de gripe. 3 meses después, decenas de niños comenzaron a perder la audición gradualmente. Los médicos insistían en que era una coincidencia y predisposición genética. Clara había guardado el medallón que le dieron a Luz durante la vacunación, un amargo recuerdo de cómo los habían engañado. Nunca imaginaron que esa pequeña pieza de metal se convertiría en la clave para conectar el pasado y el presente. «Luz», dijo Ricardo con calma, «esa mujer mencionó el nombre de su empresa o escuela». «Aurora algo. Aurora Academy, creo». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aurora Pharmaceuticals. El nombre que había memorizado tras años intentando descubrir quién había robado la audición de su nieta y de tantos otros niños inocentes. Esa misma noche, Valeria reunió a un equipo de 3 investigadores privados en su oficina. «Quiero que averigüen todo sobre la familia Medina: historial médico, situación financiera, conexiones legales. Y, sobre todo», hizo una pausa, tocando nerviosamente su collar de perlas, «quiero saber si tienen algún recuerdo específico de los procedimientos médicos a los que fue sometida la niña cuando era pequeña». «Señorita Sterling», preguntó uno de los investigadores, «¿puedo saber por qué una niña de 13 años representa una amenaza para una corporación de 16,000 millones?» Valeria lo miró fríamente. «Digamos solo que ciertas habilidades inusuales pueden ser el resultado de procesos que preferimos mantener confidenciales. Y si esa familia comienza a hacer preguntas sobre el pasado, puede resultarnos extremadamente costoso. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente». Lo que Valeria no sabía era que Ricardo Medina había pasado los últimos 20 años documentando meticulosamente cada aspecto de lo que les había sucedido a los niños de Río Verde. En una caja de zapatos escondida en el ático, él guardaba fotografías, documentos médicos, testimonios de otras familias afectadas y, lo más importante, muestras de compuesto que había encontrado en frascos desechados cerca del centro comunitario donde se llevaron a cabo las vacunas. Mientras Luz dormía plácidamente en su habitación, sin saber que su vida estaba a punto de convertirse en un campo de batalla entre una corporación multimillonaria desesperada por proteger sus secretos y una familia decidida a descubrir la verdad, Ricardo abrió esa caja por primera vez en años. Le temblaban las manos al sostener una foto descolorida. Luz a los 3 años, sonriendo radiante, aún capaz de escuchar la canción que le cantaba su abuela. Era la última foto en la que se la veía escuchando. Cada nueva maniobra intimidatoria de Valeria solo alimentaba algo dentro de Ricardo que ella no podía ver, una determinación silenciosa forjada por 2 décadas de dolor e injusticia. Lo que esa ejecutiva privilegiada no sabía era que cada intento de silenciar a la familia Medina estaba escribiendo su propia sentencia, línea por línea, en un cuaderno de pruebas que crecía cada día. A la mañana siguiente, mientras Luz se preparaba para ir al colegio, Ricardo tomó una decisión que había estado posponiendo durante 2 décadas. Discretamente, marcó un número que había guardado en su cartera desde el día en que comenzaron a aparecer las complicaciones médicas en la comunidad. «Doctora Elena Ramos, abogada especializada en daños corporales», respondió una voz firme al otro lado de la línea. «Doctora, mi nombre es Ricardo Medina. Recuerda a los niños de Río Verde que perdieron la audición hace 20 años». Hubo un silencio al otro lado. «Señor Medina, he estado esperando esta llamada durante años. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» Elena Ramos no era una abogada cualquiera. Hija de inmigrantes mexicanos,
Se había convertido en una de las principales expertas en casos de negligencia médica corporativa tras perder a su propia hermana en un experimento farmacéutico mal llevado a cabo. Cuando Ricardo llegó a su modesta oficina con la caja de pruebas, ella casi no pudo contener la emoción. «Señor Medina, esto es oro puro», dijo ella, examinando los documentos, fotografías y muestras que había recopilado meticulosamente, especialmente estas muestras del compuesto. «Si logramos demostrar que contienen elementos neurotóxicos no declarados». «Aurora Pharmaceuticals ha vuelto a aparecer», la interrumpió Ricardo. «Una mujer llamada Valeria Sterling está acosando a mi nieta. Le ha ofrecido una beca y le está haciendo preguntas sobre nuestro pasado». Elena apretó los puños. Valeria Sterling es la heredera del imperio. Si ella se está moviendo personalmente, es porque su nieta representa una amenaza real para ellos. Mientras tanto, en la oficina de Valeria, la paranoia crecía por momentos. Sus investigadores habían descubierto que Ricardo Medina no era solo un mecánico jubilado. Había sido técnico de laboratorio antes de mudarse a Río Verde, lo que explicaba su capacidad para conservar pruebas de forma científicamente válida. «Señorita Sterling», informó su jefe de seguridad, «la familia se está moviendo. El abuelo ha sido visto entrando en el despacho de una abogada especializada en demandas contra empresas farmacéuticas». A Valeria se le heló la sangre. «¿Elena Ramos?» «Exactamente. La misma que nos costó 120 millones en acuerdos hace 5 años». La arrogancia de Valeria se transformó rápidamente en desesperación calculada. «Quiero que ofrezcan $1 millón a la familia Medina para que se muden a otro estado inmediatamente. Y si se niegan», hizo una pausa, tocando nerviosamente el medallón de diamantes que llevaba al cuello, «hágales entender que resistirse sería inconveniente. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada». En la escuela, Luz comenzaba a darse cuenta de que algo andaba mal. Sus compañeros mencionaban a hombres trajeados que preguntaban por ella en la secretaría. Su profesora de educación especial, la señora Thompson, parecía nerviosa y evitaba mirarla. Durante el recreo, Luz se escondió detrás de la biblioteca y envió un mensaje de texto a su abuelo. «Abuelo, hay personas extrañas haciendo preguntas sobre mí en la escuela. Tengo miedo». La respuesta llegó de inmediato. «Vuelve a casa ahora mismo. Pídele a la señora Thompson que te lleve. No hables con nadie más». Cuando Luz llegó a casa, encontró a sus abuelos reunidos con una mujer que nunca había visto antes. Elena se presentó en lenguaje de señas fluido, lo que inmediatamente ganó la confianza de la niña. «Luz», explicó Elena, «tus habilidades especiales no son un accidente. Son el resultado de algo que te hicieron cuando eras niña, algo que también le sucedió a otros 72 niños». Los ojos de Luz se abrieron como platos. «¿Por eso puedo sentir las máquinas? Por eso sé exactamente dónde está el problema sin siquiera mirar». «Exactamente. El compuesto que te inyectaron afectó áreas específicas de tu cerebro. Perdiste la audición, pero ganaste una capacidad de procesamiento sensorial que Aurora Pharmaceuticals considera extremadamente valiosa». Ricardo le mostró a Luz las fotografías que había en la caja, decenas de niños de la comunidad, todos entre 2 y 5 años, recibiendo las inyecciones experimentales. «Quieren estudiarte, mi estrella», dijo Clara con las manos temblorosas mientras hablaba por señas. «Quieren descubrir cómo replicar lo que te ha pasado. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo». Luz se quedó en silencio durante unos instantes, procesando la información. Cuando finalmente reaccionó, no fue con lágrimas ni con ira, sino con una determinación que sorprendió incluso a Elena. «Entonces vamos a darles exactamente lo que se merecen», dijo Luz con calma. «Si creen que pueden usarme, descubrirán que este experimento fallido ha aprendido mucho más de lo que imaginan». Elena sonrió. La niña tenía el mismo destello de rebeldía inteligente que ella reconocía en sí misma. «Luz, ¿sabrías cómo acceder a los sistemas de seguridad de un edificio corporativo si te mostrara los esquemas eléctricos?» Los ojos de Luz brillaron con una intensidad que hizo que todos se dieran cuenta de que Aurora Pharmaceuticals acababa de despertar al enemigo equivocado, uno que había sido creado por los mismos experimentos que ahora intentaban ocultar. Esa noche, mientras Valeria Sterling dormía en su mansión de $10 millones,
Protegida por sistemas de seguridad de última generación, Luz Medina estudiaba los planos arquitectónicos del edificio de Aurora Pharmaceuticals que Elena había conseguido a través de los registros públicos. Cada circuito, cada sensor, cada punto vulnerable era absorbido por una mente que funcionaba de forma diferente e infinitamente más peligrosa de lo que cualquier ingeniero de seguridad podría prever. La ejecutiva multimillonaria que había subestimado a una niña sorda estaba a punto de descubrir que algunas lecciones se aprenden de la manera más costosa posible. La reunión anual de accionistas de Aurora Pharmaceuticals se estaba retransmitiendo en directo para inversores de todo el mundo cuando Luz Medina, acompañada por Elena Ramos, entró discretamente en el abarrotado auditorio. Valeria Sterling, en el escenario principal, presentaba con orgullo los resultados récord de la empresa ante un público de 200 personas y miles más en línea. Nuestra división de neurociencia ha desarrollado tratamientos revolucionarios que han cambiado vidas en todo el mundo, declaraba Valeria con su voz resonando a través del micrófono de solapa, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Luz se colocó estratégicamente cerca del panel de control audiovisual del auditorio. Sus manos, entrenadas para detectar vibraciones y patrones eléctricos, se deslizaron sobre el dispositivo que Elena había preparado, un transmisor que se conectaría directamente al sistema de presentación de la empresa. En los últimos 20 años, continuó Valeria con arrogancia, hemos invertido mucho en investigación ética y responsable, siempre dando prioridad al bienestar de las comunidades a las que servimos. Fue exactamente en ese momento cuando Luz activó el dispositivo. Las pantallas gigantes detrás de Valeria parpadearon una vez y, de repente, sustituyeron la pulida presentación corporativa por algo muy diferente. Fotografías de decenas de niños hispanos y negros recibiendo inyecciones en precarios centros comunitarios. El público murmuró confuso mientras Valeria se daba la vuelta, palideciendo al ver las imágenes que creía haber enterrado para siempre. «Hay un problema técnico», balbuceó ella, tratando de mantener la compostura. «¿Pueden arreglarlo inmediatamente?» Pero Luz solo estaba empezando. El siguiente archivo que apareció fue un documento interno de hacía 2 décadas, firmado por el propio padre de Valeria. Proyecto Silencio, fase de pruebas en poblaciones de bajos ingresos. La letra se leía perfectamente en las pantallas de alta definición. «¿Qué es esto?», gritó un accionista de la primera fila, señalando el documento. «¿Proyecto Silencio? ¿Qué significa eso?». Valeria intentó desesperadamente encontrar el botón para apagar la presentación, pero Luz había tomado el control total del sistema. La siguiente revelación hizo que todo el público se levantara conmocionado. Grabaciones de audio de reuniones ejecutivas en las que se discutían fríamente los efectos secundarios aceptables del compuesto experimental. 73 casos de pérdida auditiva permanente. Resonaba la voz del padre de Valeria a través de los altavoces. Consideramos que esto está dentro del margen aceptable para los beneficios científicos obtenidos. «Apaguen eso ahora mismo», gritó Valeria a los técnicos, su máscara de ejecutiva respetable desmoronándose por completo. «Esto es sabotaje. Alguien ha irrumpido en nuestros sistemas». Elena Ramos se levantó tranquilamente de su asiento y se dirigió al micrófono del auditorio. «Soy Elena Ramos, abogada especializada en daños corporales. Lo que están viendo no es sabotaje, es evidencia meticulosamente recopilada durante 20 años por familias que han perdido a sus hijos a causa de esta empresa». Las cámaras de la transmisión en vivo enfocaron a Elena mientras ella continuaba. Aurora Pharmaceuticals ha llevado a cabo experimentos ilegales en comunidades desfavorecidas, causando sordera permanente a 73 niños, entre ellos mi cliente Luz Medina, que se encuentra aquí presente. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Valeria miró frenéticamente por el público hasta que sus ojos encontraron a Luz, que le saludó tranquilamente desde donde estaba. La ejecutiva multimillonaria finalmente comprendió el alcance de su error. No solo había subestimado a una niña sorda, sino a una mente brillante moldeada por los mismos experimentos que intentaba ocultar. «¿Quieren saber cómo descubrimos todo esto?», preguntó Elena con una ironía devastadora en su voz. «Luz tiene habilidades sensoriales mejoradas, un efecto secundario imprevisto del compuesto experimental que le inyectaron. Ella puede detectar patrones en sistemas electrónicos que a ingenieros titulados les lleva años comprender». La pantalla mostró entonces el momento más devastador. Vídeos de seguridad que mostraban al propio Alfred Sterling, padre de Valeria, ordenando la destrucción de pruebas y amenazando a las familias que cuestionaban los procedimientos. «Mi padre lleva muerto 5 años», gritó Valeria desesperadamente.
Yo no sabía nada de esto. Entonces explíquelo, replicó Elena, mientras la pantalla mostraba correos electrónicos recientes de Valeria a investigadores privados. Ofreced 1 millón a la familia Medina para que se mude. Si se niegan, hacedles entender que resistirse sería inconveniente. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Los inversores comenzaron a levantarse y a salir, algunos ya al teléfono cancelando contratos. La transmisión en directo era vista por más de 50,000 personas y los comentarios estallaban de indignación. Valeria se tambaleó hacia atrás, dándose cuenta de que, en cuestión de minutos, había perdido no solo su empresa, sino también su libertad. Agentes federales, coordinados previamente por Elena, entraron en el auditorio con órdenes de arresto. Valeria Sterling, anunció la agente principal, está arrestada por conspiración, experimentos médicos ilegales, intimidación de testigos y encubrimiento de delitos corporativos. Mientras las esposas hacían clic en sus muñecas, Valeria miró por última vez a Luz, que permanecía serena, observando cómo finalmente se hacía justicia. La niña de 13 años había utilizado exactamente las habilidades que Aurora Pharmaceuticals había creado para destruir su propia empresa. «¿Cómo lo has conseguido?», susurró Valeria mientras la escoltaban. Luz no necesitó oír la pregunta para entenderla. A través del lenguaje de signos que Elena tradujo en voz alta para que todos pudieran oírla, ella respondió: «Ustedes me enseñaron que a veces hay que perder algo para ganar algo más grande. He perdido mi audición, pero he ganado la capacidad de oír injusticias que otros no pueden detectar». Las acciones de Aurora Pharmaceuticals se desplomaron un 80% en tiempo real mientras continuaba la transmisión, mostrando al mundo que una niña solo de 13 años había logrado lo que años de investigaciones oficiales no habían conseguido: exponer por completo a una de las mayores corporaciones farmacéuticas del país y llevar a sus responsables ante la justicia de forma irrefutable y pública. El imperio que Valeria consideraba inquebrantable se había derrumbado en menos de una hora, destruido por el mismo experimento fallido que ella había intentado silenciar. 2 años después de la espectacular caída de Aurora Pharmaceuticals, Luz Medina caminaba por los pasillos del Instituto Tecnológico de Massachusetts con la misma sonrisa serena que había derrotado a un imperio multimillonario. A los 15 años, ella era la estudiante más joven jamás aceptada en el programa de Ingeniería Biomédica de la prestigiosa universidad. «Profesora Chen», Luz hizo una señal a su tutora, «he terminado el prototipo del audífono que se adapta automáticamente a las frecuencias cerebrales de cada paciente». La doctora Chen observó con asombro el dispositivo que Luz había desarrollado, una tecnología revolucionaria que podría devolver la audición a millones de personas en todo el mundo. «Luz, esto es extraordinario. Has convertido tu propia experiencia en una solución para otras víctimas». Irónicamente, el laboratorio donde Luz desarrollaba tecnologías para ayudar a las personas sordas había sido financiado en su totalidad con los bienes confiscados a Aurora Pharmaceuticals. La justicia federal había destinado los $16,000 millones de la empresa a indemnizar a las víctimas y financiar investigaciones médicas éticas. Mientras tanto, en la penitenciaría federal de Alderson, Valeria Sterling pasaba su segundo año tras las rejas. La mujer que antes dirigía un imperio ahora compartía una celda de 2 metros por 3 con una compañera de cuarto que, casualmente, había perdido a su hija debido a medicamentos adulterados de otra empresa farmacéutica. «Sterling, visita», gritó el guardia. Valeria caminó lentamente hasta la sala de visitas, donde se encontró con su antiguo abogado, que tenía una expresión sombría. «Las últimas propiedades se subastaron ayer», le informó él fríamente. «No queda nada. Sus antiguos accionistas han presentado más de 300 demandas individuales contra usted personalmente». La mujer que antes vivía en una mansión de 10 millones ahora solo poseía la ropa que llevaba en la cárcel y una reputación destruida a nivel mundial. Se proyectaban documentales sobre el caso de Aurora Pharmaceuticals en universidades como ejemplo de cómo las corporaciones explotan a las comunidades vulnerables. Ricardo Medina se convirtió en un activista respetado internacionalmente, dando conferencias sobre los derechos de las víctimas de experimentos médicos ilegales. Clara había abierto un centro comunitario en Río Verde que ofrecía servicios gratuitos de interpretación en lengua de signos para familias hispanas. Las 73 familias afectadas recibieron una indemnización completa, explicaba Elena Ramos durante una entrevista en el programa de noticias más visto del país. Pero lo más importante es que hemos sentado un precedente legal que protegerá a otras comunidades de las empresas depredadoras. El caso se había convertido en un referente mundial en materia de derechos humanos.
Luz recibió invitaciones para hablar en las Naciones Unidas sobre cómo transformar las tragedias personales en herramientas de cambio social. Durante una conferencia en la Universidad de Harvard, Luz sorprendió a la audiencia al dedicar unos minutos a hablar de Valeria Sterling. Mucha gente me pregunta si siento rabia hacia la mujer que intentó silenciarnos. La verdad es que ella me enseñó la lección más valiosa de mi vida, que nuestra mayor fuerza proviene precisamente de los momentos en que otros intentan hacernos sentir más débiles. El público estalló en aplausos mientras Luz continuaba. Valeria Sterling pensaba que mi sordera me hacía inferior. Ella no podía comprender que a veces perdemos algo para ganar algo infinitamente más poderoso, la capacidad de escuchar las injusticias que otros fingen no percibir. Ese mismo día, Luz anunció la creación de la Fundación Medina Ramos, una organización dedicada a identificar y procesar a las empresas que realizan experimentos ilegales en comunidades marginadas. El primer caso ya estaba siendo investigado, una empresa de cosméticos que probaba productos en orfanatos de África. Al final de la conferencia, un estudiante de periodismo preguntó: «Luz, si pudieras volver atrás en el tiempo y evitar que se llevaran a cabo los experimentos, ¿lo harías?». Luz pensó por un momento antes de responder. «Por supuesto que me gustaría recuperar mi audición y que ningún niño hubiera sufrido. Pero si esos experimentos no se hubieran llevado a cabo, Valeria Sterling seguiría destruyendo vidas». Hoy en día, a veces nuestras mayores cicatrices se convierten en nuestras armas más poderosas contra la injusticia. 2 años después de haber reparado un Volta averiado en la carretera, Luz había reparado algo mucho más grande. Todo un sistema que permitía a las empresas explotar a los más vulnerables. Ella aprendió que algunas personas nacen para reparar máquinas, pero otras nacen para reparar el mundo. Valeria Sterling intentó silenciar a una niña sorda, pero acabó amplificando su voz para todo el mundo. Luz descubrió que la verdadera audición no tiene nada que ver con los oídos, sino con el valor de escuchar los gritos silenciosos de quienes necesitan justicia. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario.